1820, los portugueses y los porteños derrotan a Artigas. Él y unos 200 hombres llegan al Paraguay pidiendo asilo. El dictador Francia se los da, pero separa a Artigas de sus hombres. A ellos los confina en la región del Cambacuá. Benito, muchas gracias por recibirnos. ¿Toda la vida viviendo acá en Cambacuá? Sí, que llegaron nuestra gente con Artigas ya por 1820. Estamos sentados en este lugar. Benito, y contame, ¿cómo te enterás tú de la historia de que acá vinieron unos afrodescendientes con Artigas, que era un prócer del sur, digamos, de la banda oriental? Fueron contándonos nuestros padres, ¿verdad? Y empiezan contándonos que nuestra gente llegaron del África al Uruguay. Después fueron llegando al Paraguay, ¿verdad? Y nos instalaron en este lugar. Javier, tú también sos sobrino de Benito. Sobrino de Benito y presidente actualmente de la Asociación Afro-Paraguaya Cambacuá. ¿Qué quiere decir Cambacuá? Camba denominada viene más de África, de los Camba, de una tribu Camba. Pero acá más o menos Camba se dice a los de color, gente negro. O sea, en síntesis es agujeros de los negros. Agujeros de los negros. Sí. Pero como despectivo o como cariñoso el Camba. Es más cariñoso. Esto fue como al principio como una zona, digamos, un grupo cerrado, estaban todos los afrodescendientes que vinieron con Artigas y sintieron una cosa de racismo acá en Asunción o se fueron incorporando. Hoy en día, ¿cómo se vive eso? No, y primeramente nos contaron que nuestra gente no podía salir de este lugar. Solamente había 2 personas que lo que se producía acá tenía que llevar a Asunción. Hoy en día la gente de Cambacuá, ¿a qué se dedica? Y un poco de todo, ¿verdad? Antes ya perdimos todas nuestras tierras, ya no podemos dedicarnos a la agricultura y ganadería, entonces más en la construcción, las mujeres en quehaceres domésticos. Adelante. Acá tenemos un cuadro de Artigas que fue donado por un pintor de Montevideo, que es de color también el señor. ¿Que se los donó a ustedes? ¿Cómo se llama? Oliveira es el apellido. Oliveira. Sí, Oliveira. Y acá, hoy en día, en la vida cotidiana, la presencia de Artigas en la comunidad Cambacuá, ¿en qué se siente? Y eso es lo máximo para nosotros, ¿verdad? Porque Artigas fue grande y sigue siendo grande, ¿verdad? Y cada 23 de septiembre nosotros recordamos con cualquier baile que podamos hacer, ¿verdad? Javier, ¿cuál es la relación entre este y el candombe en Uruguay? Y eso mismo, los ritmos que son prácticamente similares. Inclusive tocamos un sexto ritmo que es ya el candombe uruguayo. ¿Ustedes también 3 tambores, piano, chico y repique acá? Sí, también lo mismo. ¿Son esos 3 con esos mismos nombres también? Sí. Perla, cuéntame, esta es la casa de Artigas, Sí, que es un museo. es un museo y una biblioteca. Y es un personaje como conocido en todo Curuguatí, todo el mundo sabe que acá vivió Artigas. Sí, se conoce como, acá se le conoce como Artigas Cue en guaraní. ¿Cue qué quiere decir? Y que es anterior viejo ya, que era el lugar de Artigas Cue, que ya no es más de él, ¿verdad? Esta zona donde estamos ahora se le dice Artigas Cue. Artigas Cue. Llega como un líder, dicen, este es el que estaba haciendo la revolución. En realidad era uno más y nadie tenía ni idea de que Artigas era aquel jefe de los orientales que venía de una revolución fallida. Si él hubiera llegado como el jefe militar, todavía con capacidad de convocatoria, Francia lo hubiera eliminado. Porque Francia eliminó sistemáticamente todo poder que podía hacerle sombra a la suya. Él cuando llegó, él pedía una entrevista con Francia, él tenía la idea de seguir la propia inercia del movimiento en el que estaba. Pero luego en algún punto lo entendió y algo hizo crack en su cabeza y aceptó eso. Bien. Lo que no pudo evitar es destacarse en el sentido de hacer cosas que lo diferenciaban. Por ejemplo, aquello de se convirtió en el padre de los pobres.
Cuando él llega acá, esto que no había casi todavía un poblado, no había mucha cosa, ¿no? Y muy poca gente vivían ya en Uruguay. Prácticamente eran yerbales. Y ese era el trabajo de la gente que vivían acá. En aquella época no teníamos escuela acá. Claro, no había escuelas. No existía escuela. Y justamente, según la historia, nace con la llegada de Artigas, que él ayudó a la gente a que se pueda abrir la primera escuela en Uruguay. No me Y digas. es por eso el homenaje de nuestra escuela, el nombre de nuestra escuela. La primera escuela. Es la primera escuela. Y otro factor que muy lindo de su parte que yo encuentro es que Gaspar Rodríguez de Francia le dio un sueldo a él. Y ese sueldo él donaba al pueblo. Y es por eso que la denominación aquí se tuvo con él con el nombre de protector del pueblo, por protector de los más débiles. También aquí. Aquí sí. Y él vino acá, no tuvo la restricción del gobierno, o sea, del dictador, porque se tenía a un tal comandante Gauto aquí. Y él le daba la libertad, y seguramente con algunos compromisos para que no se escape, cualquier cosa, ¿verdad? Y él explotaba estas tierras, ya sea para agricultura. Agricultura en el sentido no para la venta, no comercial, sino para el sustento, la subsistencia. Y sí, se lo invitaba a acontecimientos para la toma del tereré, del mate, que es tan tradicional. ¿Qué tomaba Artigas? ¿Mate o tereré? Mate la mayor parte. Mate, o sea, sí. con agua caliente. Agua caliente, sí. Esto es lo único que quedó de la chacra de Artigas. Y allá afuera hay un pedazo de madera. Esto es lo único que quedó. Esta madera y la que está allá La que afuera. está afuera. Esta es la parte de que llaman del museo, Sí. que es como una recreación de Artigas tomando Mate con Clara mate Gómez. con Clara Gómez. Sería Clara Gómez. ¿Era una mujer de dinero, Clara Gómez, que le ponen todo? Ella era una mujer muy elegante, decían en esa época, era muy refinada. Según registra la historia, que era una mujer alta, blanca, era muy linda y que tenía el hijo Juan Simeón. Pero es un hijo de la relación con Artigas. Sí, la relación con Artigas. Pero sinceramente Clara que tenía una educación refinada, sin tener una escuela aquí, él le enseñaba tanto, hasta inclusive de algunos idiomas. Artigas a ella. Artigas, a ella y a la criatura. Muerto Francia, el presidente López invita a Artigas a regresar de Curuguatí e instalarse en Asunción. Artigas acepta y llega aquí, a la zona del Ibiray, donde pasará los últimos 5 años de su vida. Allí vive, él decía, de limosnas, porque no era él el que se ganaba su sustento, pero López le lleva todo lo que precisa para su mesa, era un viejo al que le gustaban los dulces, lo halagan con dulces, y el día que López llegaba a su casa de veraneo, lo llamaba, y en esa galería abierta se sentaban a conversar, porque a López le interesaba la memoria de ese viejo guerrero, porque estaba escribiendo el periodo de la Revolución en todo el Río de la Plata, para el Paraguayo Independiente, una serie de artículos por entregas. Liliana, contame, estamos en una escuela pública uruguaya en Paraguay. Sí, esto es una escuela pública uruguaya que funciona en Paraguay y que es conocida como la Escuela Artigas del Solar de Artigas. Y decime, Liliana, ¿los alumnos que vienen acá son todos paraguayos o hay uruguayos? Que la matrícula actual son 220 niños. De esos 220 niños, tenemos que 8 son uruguayos, niños que nacieron en Uruguay. Y 21 son niños que son hijos de uruguayos, o sea... Y todos los demás el paraguayos. resto son todos paraguayos. Y que vienen acá, siendo paraguayos, a recibir una educación que se rige por las leyes de Uruguay. Sí, sí, y programa sí, uruguayo también. Este es el árbol, y mire, ya, tiene 236 años. A diferencia de la casa que no se sabe bien, este es el árbol donde Artigas pasó los últimos ese días. es el árbol, ahí está la placa que dice... ¿Y cuál era la rutina de Artigas durante esos últimos 5 años de su vida? Y bueno, se dice que él vivía de una manera muy sencilla, que era muy apreciado, entablaba más amistades y muchos lo visitaban en su rancho. Los niños, parece que tenía una relación muy especial con los niños que se acercaban y él les contaba historias y inclusive, bueno, algunas charlas que tenían que ver también con el catolicismo, con la religión. ¿Qué sabemos de Artigas en Paraguay en relación a su fe católica? Quizás es el periodo más interesante y más rico de 1820 a 1850, donde se recogen testimonios más potentes de la fe católica de Artigas. Quizás el más significativo
es que Artigas fue catequista de niños, especialmente en Asunción del Paraguay, en la última etapa de su vida. Él se lo decía a su peluquero, ¿no? El viejo Rodríguez. Yo no puedo volver, yo soy hombre muerto. ¿Tenía un peluquero Artigas en Paraguay? Cuando estaba en Asunción, sí. López le mandaba a hacer ropa y le mandaba al sastre. Y hay 2 pequeños papelitos del sastre, en la que el sastre le informa a López. Y le dice, fui y les tomé las medidas y me dijo que ya tenía pantalones, que ya no precisaba más. Hay un dicho en guaraní como que le llamaban... Sí, Caraiguazú, o gran señor, o señor bueno, el señor que resplandece, y bueno, sí, o verá Caraí, hay muchas expresiones en guaraní.